¿Alguna vez se han preguntado qué es esa tabla periódica que parece una sopa de letras gigante? Bueno, es una herramienta que nos ayuda a entender cómo están organizados los elementos y cómo se comportan. Es como el GPS de los químicos, nos guía en nuestro viaje por el vasto océano de los elementos. Vamos a hablar un poco sobre la historia. La búsqueda de patrones entre los elementos químicos inició con el químico alemán Johann en 1817. Este científico advirtió que existían similitudes en cuanto a propiedades entre diversos conjuntos de 3 elementos y los llamó triadas. Casi 50 años después, John Newland se dio cuenta de que si los elementos se colocan en orden de peso atómico creciente, se repite un ciclo de propiedades con cada 8 elementos. John llamó ley de las octavas de este patrón, porque en esa época los científicos habían iniciado la búsqueda de una unidad en las leyes físicas capaz de explicarlo todo. Entonces, él lo relacionó con la organización de los elementos en la escala musical y le parecía algo muy natural porque él tocaba piano y le gustaba mucho la música. Por desgracia, la propuesta de John fue motivo de risa para la mayoría de los químicos de la época. Tan solo unos cuantos años más tarde, el químico ruso Dmitri Mendeleev, por cuenta propia y sin ninguna relación con la música, llegó a la misma idea. Sin embargo, su propuesta no llamó mucho la atención, hasta que el químico alemán Lothar Meyer publicó su informe sobre la relación periódica. Meyer reconoció que Mendeleev había tenido la misma idea antes que él. ¿Ustedes creen que alguna vez hubo una reconciliación entre estos dos titanes de la química o su rivalidad ardió para siempre como el fuego de un quemador Bunsen? Bueno, esto no lo sabemos, pero en la propuesta de Mendeleev, los elementos conocidos en aquella época estaban organizados en un formato de 8 columnas en orden de masa atómica creciente, y Mendeleev y Meyer estaban de acuerdo en que cada octavo elemento tenía propiedades similares. Y bueno, llegamos a la tabla periódica moderna. En esta tabla periódica los elementos están dispuestos en orden de número atómico, es decir, el número de protones. Por acá podemos ver cómo se organizan los periodos. Los periodos siempre corresponden a la introducción del primer electrón en el orbital S de un nuevo número cuántico principal. También tenemos grupos. Cada grupo contiene elementos de configuración electrónica similar. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón externo ns, donde n es el número cuántico principal. Aunque los elementos de un grupo tienen propiedades similares, es importante entender que cada elemento tiene su propio carácter particular. También podemos ver bloques, que es parte de la configuración electrónica y depende de los electrones de valencia. Ahí vemos los s, p, d y f. Y por acá podemos distinguir cuáles son de carácter metálico y metaloides, que comparten características entre los metales y los no metales. Y también podemos ver más a la derecha los no metales. Y bueno, en curiosidades de la tabla periódica vamos a ver el arreglo de Gil Chaverri. Él es oriundo de Heredia en Costa Rica y en 1952 hizo un arreglo original de la tabla periódica de los elementos. Esta investigación fue el mismo año publicada en el Journal of Chemical Education y este arreglo fue sometido a un estudio de evaluación junto con muchos otros arreglos publicados en todo el mundo, pero él alcanzó reconocimiento y distinción de ser uno de los mejores. Acomodó los elementos existentes de acuerdo con la estructura electrónica de cada uno de ellos. Entonces, el modelo TICO contempla todos los elementos en una tabla mucho más clara que los ubica dentro de los 7 periodos compuestos por Mendeleev, sin dejar por fuera los elementos de transición interna, como sí lo hace la tabla internacional. Y por acá tenemos aportes de mujeres científicas a través de la historia que hicieron grandes descubrimientos para entender mejor la tabla periódica. Ahora sí, busquen su gabacha de lentes de seguridad porque vamos a empezar con las prácticas de laboratorio. Lo primero que vamos a ver es la reactividad en agua de los metales alcalinos, es decir, el grupo 1 de la tabla periódica. Aquí tenemos en orden litio, sodio y potasio. Lo que vamos a hacer es que en un beaker vamos a agregar agua y, si es posible, fenolftaleína. Vamos a tomar un trozo de litio y lo ponemos en el agua para ver cómo reacciona. Por aquí podemos ver que es bastante lento y vemos que hace efervescencia, unas burbujitas. Acá ponemos el sodio, vean su reacción. Y por último, el potasio. Como pueden ver, el potasio tiene una reacción bastante violenta. Esto es porque en la tabla periódica la reactividad del grupo 1 aumenta conforme desciende. Ahora vamos a ver la reactividad en agua de los metales alcalinoterros. Lo primero que vamos a hacer es poner 100 ml de agua en un beaker y 2 o 3 gotas de fenolftaleína. Vamos a llenar un tubo de ensayo mediano con agua hasta el borde y lo vamos a poner boca abajo sin que se pierda el líquido.
Posterior a esto estamos agregando el calcio y vean cómo reacciona. El agua empieza a ponerse rosada por la reacción que se genera. Ahí entonces tenemos de productos hidróxido de calcio y el hidrógeno, que es lo que estamos atrapando en el tubo de ensayo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con magnesio. La baja reactividad en esta parte de la práctica se puede ver a que los dos trozos de metal que usamos, tanto el calcio como el magnesio, estaban oxidados. Los metales al entrar en contacto con oxígeno pues se oxidan y por eso obtuvimos estos resultados. Ahora quemamos un trozo de magnesio. Como podemos ver, esa luz es porque la reacción es exotérmica de combustión, por eso se genera la llama. Esa cinta blanca que ven que nos quedaron en las pinzas es óxido de magnesio, que es el producto de la reacción. Antes las personas usaban más el magnesio quemado para la fabricación de lámparas de seguridad en entornos mineros. Entonces estas lámparas de magnesio proporcionaban una fuente de luz muy brillante y constante que era fundamental para la seguridad de los mineros. Ahora vamos a estudiar la comparación de velocidades de reacción. En dos tubos de ensayo con 10 mililitros de ácido clorhídrico 6 mol por litro, vamos a agregar simultáneamente un trozo de magnesio y un trozo de calcio. Pueden ver, el de magnesio se consumió de inmediato, mientras que el de calcio se tomó un poquito más de tiempo. Esto es también por la tendencia de la tabla periódica. En la prueba de la llama podemos ver cómo los electrones de las disoluciones usadas absorben energía de la llama y se excitan a niveles más altos. Entonces, cuando regresan a su nivel de energía original, emiten energía en forma de luz visible, ya que es una reacción exotérmica. La energía emitida en forma de luz tiene una longitud de onda específica, por eso el del sodio se ve amarilla, mientras la del potasio se ve un poquito más violeta. Esta prueba de la llama se le asocia al carácter metálico de los elementos. Los que están a la izquierda tienen mayor carácter metálico que los que están a la derecha. Esto lo podemos ver en los fuegos artificiales, que dependiendo del material con el que estén hechos, así adaptan el color. Y finalmente vamos a hacer una comparación de acidez y basicidad relativa de los elementos. Entonces, sobre el vidrio de reloj distribuimos las porciones de papel indicador y dejamos caer 1 o 2 gotas de las disoluciones disponibles sobre el papel. El papel indicador que utilizamos, el azul, nos va a indicar si es una base y el rojo nos va a indicar si es un ácido. En este caso, como todos quedaron iguales, son neutros, exceptuando la disolución que tenía litio, porque como cambió el rosado pasó a azul, quiere decir que no es un ácido, sino que es una base. Trae conclusiones con respecto a la reactividad de los metales alcalinos. El potasio mostró ser el metal más reactivo entre los metales alcalinos que probamos, mostrando una reacción vigorosa con el agua y liberando hidrógeno de manera más rápida y abundante en comparación con el sodio y el litio. Con la reactividad de los metales alcalino-terros, aunque se observó una leve reacción con el calcio y el magnesio, la presencia de óxido en las muestras pudo haber afectado la velocidad y la intensidad de la reacción. Es posible que al limpiar y preparar mejor estas muestras se pueda observar una reacción más significativa en otra práctica. Comparación de velocidades de reacción. El magnesio demostró ser el metal con la velocidad de reacción más rápida en presencia del ácido clorhídrico, liberando hidrógeno de manera más rápida y eficiente que el calcio. Esto sugiere que el magnesio es más reactivo que el calcio en entornos ácidos. En la prueba de la llama, los diferentes colores observados nos indican la presencia de diferentes elementos en las disoluciones, porque cada metal tiene un color característico cuando se calienta, lo que permite identificar los elementos presentes en las muestras. Y finalmente, en acidez y basicidad, la observación da un cambio de color solo en el carbonato de litio, indicando que es una disolución básica, mientras que las demás disoluciones no mostraron cambios, es decir, que estas son neutras.